Brrr, ¡qué frío! Aprieta el frío. Y ya se sabe que cuando el frío aprieta por estas fechas es porque ya estamos en Navidad. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Suenan campanas de Navidad, sí. Cada vez empieza antes. No sé a ti, pero esto a mí me produce una sensación de vértigo, incredulidad y sobre todo se nota el gran negocio que suponen estas fechas para las grandes superficies comerciales. Aunque no nos podemos olvidar de esos a los que estas fechas les dan lo mismo, porque siguen teniendo entre poco y nada. Y siguen siendo igual de pobres que siempre, al menos que estén en nuestro recuerdo. Temperaturas mínimas, bajo cero, lluvias escasas, con la falta que hace. Ya nos gustaría decir que está lloviendo, pero no, a este paso tendremos que ponernos a cantar nosotros a ver si así llueve de una santa vez. De momento no lo haremos, así que tranquilidad. Esto es tu programa de radio favorito por internet. Esto es Abriendo Líneas. Bienvenidos a un nuevo programa de Abriendo Líneas. Esta semana analizaremos todo lo sucedido durante la semana, que ha habido mucha competición, y vamos a hablar todo ello con nuestro compañero Alex Rozada. Hola, Alex. Y comenzamos como siempre con nuestra portada. Hablamos de lo más inminente, y eso es una nueva jornada liguera. En fútbol, jornada 15 de la Liga Santander. Este viernes, a las 9 de la noche, tenemos un partidazo por todo lo bajo. Alavés Las Palmas. Los dos vienen de ganar y los dos quieren volver a sumar para intentar salir del pozo. Y el sábado, más. A la 1 de la tarde, Getafe Eibar. A las 4:15, en el Santiago Bernabéu, partidazo. Real Madrid Sevilla. El cuarto contra el quinto. La Champions en juego. A las 6:30, en Riazor, Deportivo de La Coruña Leganés. Y cerrará el sábado, a las 9:15 en Mestalla, Valencia Celta de Vigo. Los de Marcelino se quieren resarcir de la derrota del domingo pasado contra el Getafe, mientras que los de Unzúe quieren volver a sumar a domicilio tras empatar el sábado pasado en el Camp Nou. Y este será el menú del domingo. A las 12, en Anoeta, Real Sociedad Málaga. A las 4:15, en el Benito Villamarín, Betis Atlético de Madrid. El tercero quiere seguir invicto y la rueda del líder. A las 6:30, en el Ciudad de Valencia, Levante Athletic de Bilbao. Y a las 9:15, en el Estadio de la Cerámica, otro partidazo. Villarreal Barcelona. Tras 2 empates consecutivos, el líder quiere volver a sumar de 3.
Se quedará para el lunes a las 9 menos cuarto el Español Girona. Jornada 18 en la Liga 1-2-3. Este viernes tenemos 2 partidos: Granada, Almería y Barcelona B, Sporting de Gijón. Para mañana se quedan el Albacete Valladolid, Alcorcón Huesca, Numancia Lorca y Zaragoza Cádiz. Y el domingo, Córdoba Rayo Vallecano, Lugo Cultural Leonesa, Nastic Sevilla Atlético, Oviedo Osasuna y Tenerife Reus. Recuerda que esta semana tuvimos Liga de Campeones y ya tenemos a los 16 clasificados para el sorteo de octavos de final del próximo lunes. En el primer bombo, como campeones de grupo, estarán Manchester United, PSG, Roma, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Besiktas y Tottenham. Son 8 equipos ingleses, un turco y un español, el Barça, que ha sido el único conjunto español que quedó campeón de su grupo. En el segundo bombo, el de los subcampeones de grupo, estarán los otros 8: Basilea, Bayern de Múnich, Chelsea, Juventus, Sevilla, Shakhtar, Oporto y Real Madrid. El lunes también, pero una hora más tarde, a la 1, se celebrará el sorteo de los 16avos de la Europa League. Tenemos a 3 representantes españoles en el bombo 1: Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic. Y uno en el bombo 2, la Real Sociedad. Los rivales a evitar para los cabezas de serie son Nápoles, Dortmund, Lyon y Marsella. Para los de Eusebio, los enemigos más temibles son el CSKA de Moscú, el Sporting de Portugal, el Leipzig, el Milan, el Arsenal y la Lazio. Y recordemos que esta semana también tuvimos el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Y ya tenemos horarios. El miércoles 3 de enero a las 7 de la tarde se jugarán 2 partidos: Formentera Alavés y Lleida Esportiu Atlético de Madrid, mientras que para las 9 de la noche se quedarán los otros 2: Cádiz Sevilla y Unión Deportiva Las Palmas Valencia. El jueves 4 de enero habrá otros 2 partidos a las 7 de la tarde: Celta de Vigo Fútbol Club Barcelona y Leganés Villarreal, mientras que para las 9 irán el Numancia Real Madrid y el Español Levante. Y otras 2 noticias, otros 2 apuntes destacados de la semana. Tenemos nueva campeona del mundo. Se llama Lidia Valentín y es la campeona del mundo de halterofilia. Ha cerrado el círculo. Ya es campeona de Europa, olímpica y mundial. Le bastó un levantamiento para lograr el oro en arrancada. Y por supuesto no nos podemos olvidar de otro apunte importantísimo de esta semana. Cristiano Ronaldo, el crack portugués del Real Madrid, ha ganado su 5º Balón de Oro. Ya tiene los mismos balones de oro que Leo Messi. Hechas las presentaciones, entramos en materia. Aquí seguimos y es turno para nuestra tertulia, para nuestra conversación, nuestra mesa de redacción. Saludo a mis compañeros. Adrián Anet, ¿qué tal, Adrián? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Alex, ¿qué tal? Y Carlos Rodríguez, ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, Adri, ¿qué tal tiempo tenéis por allí, por Praga? Pues mira, por Praga esta semana hay que decir que han subido bastante las temperaturas y ahora estamos disfrutando de 2 graditos y no está nevando hoy, así que puedo decir que hace muy buen tiempo. O sea, ni nieva ni llueve. Sí, no nieva, no llueve, simplemente 2 grados. Pues aquí en Madrid tenemos un poquito más de calor, aquí tenemos 11 grados y hoy salió un día nuboso y no llueve con la falta que hace. ¿Y qué tal por Cantabria, Carlos? ¿Llueve ahí? Pues sí, lloviznas y unos 11 grados debemos estar. Ya podéis mandarnos un poco de lluvia a Madrid, hombre. No, yo creo que hace falta en toda España. Sí, pero más aquí en la parte central que en el norte. Oye, Carlos, hablando del norte, ¿qué le pasa al Racing, hombre? Pues a referirnos al tiempo, nubes y claros, partidos buenos y partidos malos y con dudas de cara al playoff, que es lo que interesa aquí a la afición. La semana pasada palmasteis.
Sí, con el Logroñés, con unos fallos defensivos que nos hicieron perder el partido. Pero esta semana tenéis una prueba, casi una reválida decisiva en la lucha por el ascenso. Jugáis contra el Sanse, lo recibís en el Sardinero el domingo a las 5. Sí, con el filial de la Real, que por decir, rival directo, con un equipo que está también luchando por el playoff. ¿Ganaréis? Partido difícil, yo le veo complicado, aunque en casa el equipo normalmente suele cumplir, pero yo viendo lo que estoy viendo esta temporada me deja dudas. Y el Sporting B juega el domingo también a las 12 del mediodía contra el Real Unión. Vaya rival que os salió con nuestro filial. Sí, a ver, hay 4 o 5 equipos ahí. Está el Mirandés, está Sporting B, está la Real B, incluso el Burgos. Yo te digo que cambiaría pero a todo el primer equipo por el filial. Y hoy, por ejemplo, que juega el primer equipo contra el Barcelona B en el mini estadi, yo saldría con los chavales del filial, con lo cual os haríamos un favor a los racinguistas, porque de esa manera tendríais seguramente menos competencia. Pero bueno, vamos a hablar del fútbol de élite, que es al final el que más atención suscita, y para ello tendremos que recordar cómo fue esta semana de Champions, hablando, Adri, de la eliminación del Atlético de Madrid. Lo habías dicho, lo dabas por hecho y al final se consumó. Sí, era prácticamente la crónica de una muerte anunciada. El Atlético de Madrid fue a Londres, fue a Stamford Bridge, compitió, hizo un buen partido ante un Chelsea enorme, en algunos tramos del partido fue superior, en otros no tanto, creó muchísimas ocasiones y forzó a Oblak a demostrar la calidad que tiene, que para mí es a día de hoy el mejor portero del mundo, probablemente junto a De Gea. Y bueno, el Atlético lo intentó, pero al final no pudo ganar en Stamford Bridge, que era una cancha dificilísima, y ni siquiera el Karabakh pudo empatar en el Olímpico de Roma, que esa hubiera sido la proeza definitiva. ¿Dónde está la eliminación del Atlético? En los partidos ante el Karabakh. No puedes empatar 2 partidos ante el Karabakh. El equipo azerí, con todos los respetos, pues le tienes que ganar. Si le hubiera ganado uno solo de los 2 partidos, ya se hubiera clasificado el Atlético y con eso hubiera valido, porque con la Roma ha sacado más puntos que el primero del grupo, fue lo que dijo Simeone, pero en cambio contra el último del grupo son los 2 puntitos que son los que te eliminan al final. Bueno, pero ahora tenéis una nueva chance, una nueva oportunidad en la Europa League, donde partís como favoritos y de hecho el Atlético de Madrid es cabeza de serie. Sí, bueno, la Europa League es una competición muy larga, que se juega los jueves además, por tanto es muy diferente a la Liga de Campeones, y es muy difícil decir que hay un favorito únicamente. Podemos decir que yo diría un grupo de 6-7 favoritos, con el Atlético de Madrid, el Arsenal, la Lazio, el Borussia Dortmund, el Olympique de Lyon, el Napoli. Yo creo que esos 6 equipos pueden estar ahí. Si el Villarreal se la toma en serio, también puede ser un buen rival, el Athletic y la Real Sociedad, dependiendo de ver cómo lleguen. Y siempre sale un outsider, que puede ser este año el Red Bull Leipzig, el Sporting de Portugal, el Olympique de Marsella. Y vamos, es una competición muy competida, muy diversa, porque hay equipos de 17 ligas diferentes en estos 16avos de la Europa League y que se juegan cada semana. Pero hay que recordar que los octavos de final de la Champions League se juegan a lo largo de un mes entero, mientras que en un mes la Europa League ya juega ida y vuelta de 16avos e ida y vuelta de octavos de final. Así que el desgaste es mucho mayor en la Europa League. Sí, tiene mucho más comprimido el calendario, pero bueno, tú, Carlos, habías dicho que ves al Atleti favorito para ganar la Europa League. Sí, a ver, entre los 2-3 equipos ahí puede estar ahí con el Arsenal, como ha dicho Adrián, o el Napoli. Yo creo que son los 3 para a priori los grandes favoritos, viendo equipos que quedan en Europa League. ¿Y del resto de la Champions, qué más fue lo que te llamó la atención, Adri? Bueno, la goleada del Liverpool al Sparta de Moscú. Bueno, el Liverpool es un equipo que tiene un ataque letal, si bien es cierto que la defensa contra equipos más serios sí que deja más dudas,
pero bueno, ante ciertos equipos a los que puede coger al contragolpe bien, y cuando sus atacantes, Coutinho, Firmino, Salah están inspirados, Sadio Mané también, son 4 terribles jugadores para cualquier defensa, son la pesadilla de cualquier defensa. El Bayern con el PSG fue un partido también curioso. Estuvo el Bayern de Múnich a punto de devolver esa goleada al Paris Saint-Germain y tomar el primer puesto del grupo. Así que bueno, el Bayern, Chelsea, Juventus y Real Madrid son los 4 cocos del Bombo 2, que los que se clasificaron como primeros estarán temiendo poder enfrentarse con ellos. Sí, recordemos que, como decíamos en nuestra presentación, los campeones de grupo y cabezas de serie, por tanto, son el Manchester United, el PSG, la Roma, el Barça, el Liverpool, el Manchester City, el Besiktas y el Tottenham. Y luego ya como subcampeones de grupo van el Basilea, el Bayern de Múnich, el Chelsea, la Juve, el Sevilla, el Shakhtar, el Oporto y el Madrid. Se avecinan duelos intensos en octavos, puede haber pues un Liverpool-Juve, que es un clásico europeo, puede haber un PSG-Chelsea. Va a estar bonita, Adri. Sí. Bueno, Champions League, yo siempre digo que en octavos de final es cuando empieza la Champions League, la Liga de Campeones, porque para mí es chau lo de la fase de grupos. Sí, tenemos estas sorpresas del Atlético de Madrid, tenemos estas sorpresas del Borussia Dortmund, pero si tú miras el historial de la fase de grupos, casi siempre, en un 95% de las veces, siempre se clasifica el favorito. ¿Qué pasa? El Atlético de Madrid y el Dortmund han caído en un grupo con Tottenham y Real Madrid y el Dortmund, y el Atlético con Chelsea y Roma. Pero normalmente esto va a cambiar el año que viene, pues recordemos que cambia el formato, se clasifican directamente 4 de la Liga Española, 4 de la Liga Inglesa, 4 de la Liga Italiana y 4 de la Liga Alemana. Entonces los grupos... ¿Y ya no hay previa? Bueno, hay previas para los equipos de la Liga restante. Claro, yo me refería a España. O sea, los que queden en las 4 primeras posiciones van directos en España. Efectivamente, en España ya no hay previa. El cuarto va directo a la Liga de Campeones. Lo cual supone una gran ventaja y un aliciente para equipos como el Valencia, como el Sevilla, incluso como el Villarreal, que son los que pugnan por ese cuarto puesto. Pues sí, es un aliciente más. Y una cosa que también me llama mucho la atención es que 10 años después Alemania solo cuenta con 3 equipos en las rondas finales de Champions y Europa League. Pues sí, bueno, es algo, cosas del coeficiente del ranking UEFA, dependiendo de las actuaciones de los equipos de cada país en las competiciones europeas, va por ciclos. Quiero recordar que son ciclos de 5 años, sumando los resultados de cada uno de los equipos en esas competiciones, se consiguen más puestos europeos o no. Y bueno, el Bayern y el Dortmund siempre están ahí, el Leverkusen sí que suele cumplir más o menos, pero no hay muchos más equipos que den un rendimiento alto para esas plazas europeas. Y esta semana tuvimos como noticia destacada también la entrega del Balón de Oro a Cristiano Ronaldo. Su 5º Balón de Oro, ya tiene tantos como Messi. ¿Te parece justo, Carlos? Pues sí, a ver, se van alternando Messi y Cristiano o Messi, se puede colar en ese top 3, un año Griezmann, otro año Neymar, otro año puede ser un Hazard o algún otro jugador. ¿Y tú, Adri, cómo lo ves? El Balón de Oro de Cristiano. Recordemos que estamos hablando de un jugador que metió 10 goles solo en los últimos partidos de la pasada Liga de Campeones. Le metió 3 al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu, 2 allí, ya van 5. Le metió 3 al Atlético de Madrid en el partido de ida de semifinales en el Santiago Bernabéu y metió 2 en la final contra la Juventus. Yo creo que méritos hizo para ganar el Balón de Oro. Sí, hay que partir de la base de que estamos hablando de un deporte en equipo y que los premios individuales hay que cogerlos con pinzas, pero creo que este es el premio individual, el Balón de Oro más merecido de Cristiano. Probable, no sé si de los 5 que ha ganado puede ser el más merecido, o tal vez el que ganó con el United cuando ganó la Champions League en Moscú, puede que esté ahí, pero como actuaciones individuales en la Liga de Campeones creo que fue el que más.
porque si lo comparamos, por ejemplo, con cuando ganó la Champions League en Lisboa, a mí no me pareció el héroe del Madrid, y la prensa española hizo campaña por Cristiano Ronaldo, cuando para mí, por ejemplo, me pareció aquella una oportunidad perfecta de toda la prensa de Madrid de hacer campaña por un español como Sergio Ramos, que marcó en la semifinal. No es que marcó, es que fue vital en la semifinal de la Champions League ante el Bayern, y fue vital en la final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. Y el año pasado, por la Champions League y por la Eurocopa, la verdad que tampoco me pareció un papel de Cristiano como el héroe. Bueno, forma parte vital del Madrid, pero ponerlo todo sobre él me parece algo exagerado, como son estos premios individuales. Pero este año sí que creo que puede ser el Balón de Oro más merecido de Cristiano, solamente por el paseo que has hecho de sus cuartos de final, su semifinal, su final de Champions. Y también hay que tener en cuenta, Adrián, que Messi viene de una mala temporada con el Barça, y al final, en estos premios, al margen de los méritos individuales que puedas contraer, también cuentan los deméritos grupales, los deméritos de tu equipo. Y a Cristiano le benefició la dinámica ganadora de un Madrid campeón de Liga y de Europa, y a Messi le perjudicó que el Barça el año pasado solo fue capaz de ganar la Copa del Rey. Claro, porque hay que recordar que esta es solo la segunda liga de Cristiano Ronaldo, que también hay que poner eso en la balanza y decir, oye, que este chico además ha ganado la liga, que no la ganaba desde 2011, creo. Sí, 2011 con Mourinho, pues. 2012, sí, la famosa liga de la victoria del Camp Nou con el récord de puntos. 2012 fue. Bueno. Sí, desde luego que al final lo que cuentan son las temporadas, porque por ejemplo Messi ganó el Balón de Oro del año 2010, si no me falla la memoria, y ese era un Balón de Oro que tenía que haber ganado un español, porque España había ganado el Mundial y deberían haberlo ganado pues Xavi, Iniesta, que fue el autor del gol de la final, el Guajerilla, Casillas, pero no, lo ganó Messi porque había hecho muchos goles esa temporada con un Barça que simplemente ganó la Liga. Sí, y además también estaba ahí Wesley Sneijder, que ganó el triplete con el Sneijder, o Robben incluso. Capitaneaba al Inter. Robben también hizo un temporada con el Bayern, es cierto. Y Sneijder llegó también a la final de la Champions. O sea, fue un año de Sneijder tremendo. Y si me dice que el podio era Iniesta, Xavi, Sneijder, digo, pues mira, hubiera sido perfecto. Sí, yo lo firmo también. Esta semana conocimos que finaliza sus emisiones Minuto Cero, el informativo de deportes de Movistar Plus. Una mala noticia para el periodismo y, en definitiva, para el mundo del deporte. ¿Qué opinas de esta finalización, Carlos? Pues un programa, a ver, que era interesante porque, decir, no se centraba más en la información que en el periodismo tipo bufandeo, tipo los Manolos o el chiringuito. ¿Pero tú lo veías? Veía resúmenes, no lo veía. Claro, Adri, es que esto es como cuando se suele decir el famoso tópico de que los españoles vemos los documentales de la 2, pero luego la audiencia es para programas como Sálvame o Gran Hermano. Bueno, pues sí, a ver, yo no lo vi aquí en Chequia porque por trabajo y porque hay que decir que Movistar Plus tiene capada su emisión en la Unión Europea, así que no podía verlo aquí en Praga, pero en España sí que lo veía porque era el informativo número uno que había de deportes, y no solo tenía información, tenía muchas entrevistas a protagonistas del día, y para mí era perfecto porque era mucha más información, protagonistas, que vídeos de estos que hoy vamos a ver cómo Cristiano ha saludado desde la rotonda, Piqué se ha parado en la rotonda a firmar un autógrafo. A ver, a mí personalmente eso no me importa nada. Yo solo quiero los partidos, los protagonistas y análisis, nada más. Claro, y apartarse de solo Messi, Cristiano, Barça y Madrid, y hablar de manera plural de los deportes y de los equipos, porque para algo
Movistar tiene los derechos de la NBA y tiene los derechos de diferentes deportes. Efectivamente, de todos los deportes, es que hablaban de todos los deportes, la NFL, la NBA, el béisbol americano, que a mí personalmente el béisbol me parece un deporte aburridísimo. Estuve en un campo viendo un partido de béisbol en Corea y me fui antes de terminar porque era un tostón, pero te lo explican, te ponen unos reportajes, te dicen unas cosas. Al final, el año pasado estuve pendiente a ver si los Chicago Cubs rompían la maldición de la cabra, por cómo lo explicaban ellos, en minuto cero, Joseba y Dani. Dice, bueno, hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Y creo que no es solo una mala noticia para el periodismo, que también, por supuesto, pero mucho peor para el aficionado. Claro, que es que al final es el consumidor potencial del mundo del deporte y es la esencia del deporte. Yo no tenía la suerte de estar abonado a Movistar y no podía ver el programa más que los pequeños extractos que suben de internet a Twitter. Pero bueno, me parecía un programa plural, un programa sin parangón, un programa original, con buenas imágenes y sobre todo con dos presentadores que pasan desapercibidos, que no hacen ruido ninguno, como son Joseba Larrañaga y Dani Garrido, que le dan todo el protagonismo para las imágenes y para los invitados, que es lo que decía Carlos, no tanto chiringuito, ni Manolos, ni ruidito por aquí, ni ruidito por allá, simplemente limitarse a informar. Sí, efectivamente, es la información. Ha pasado esto en este partido. Aquí tenemos los goles, la jugada, ha habido esta polémica y ahora vamos a analizar por qué tal equipo ha jugado así, cómo podría haber jugado de otra forma para ser mejor y nada más, y pasamos a otra cosa. No quiero vídeos de ay, es que Cristiano, y no te estoy culpando a Cristiano, a Piqué o a cualquier jugador del Barça o del Madrid de que hagan estos vídeos sobre ellos. Yo creo que estos vídeos a ellos, te digo en 4, te digo cuál es la otra cadena, la sexta es, sí, la sexta. Esto que hacen programas tipo el Chiringuito, Punto Pelota, ellos dañan más a la imagen de estos clubes que de los que tanto quieren hablar, que vamos, yo creo que Cristiano, tú coges a Cristiano, a Piqué, a un grupo de estos jugadores, los pones a ver estos deportes y yo creo personalmente que a ellos les daría vergüenza de eso. Pues probablemente. Mira, antes de dar paso a la segunda parte, a la entrevista a Rubén Martín, que es nuestro gran protagonista una semana más, leo un tuit suyo de ayer que dice: cierra Movistar minuto cero, un programa que no hablaba solo de Messi y Cristiano, lo que estábamos comentando antes, Adri. Un programa que no habría siempre con fútbol. Vamos, el programa que decís que veríais si existiera. Cierra porque vosotros, los muy dignos que gritáis por aquí, luego os tragáis lo que decís aborrecer. Es una pullita en toda regla para los activistas tuiteros que criticamos, me incluyo a veces, el periodismo, digamos, basura, pero al final ya ves lo que pasa con el periodismo de calidad. Ya, pero hay que criticar algo una vez. Criticas algo, tú lo estás viendo, sabes lo que hacen, no te gusta, no lo veas. No lo veas, es así de simple. Sí, es que es amargarse a lo tonto. Estamos en 2017 y si tú quieres ver los resúmenes de la Liga Española, si tú quieres ver los resúmenes de la Premier League, de la Liga Italiana, si quieres ver si un gol ha sido fuera de juego, si no, tienes 1000 formas de verlo sin acudir a ese tipo de gente. Bueno, como yo le respondí a Rubén Martín, los presentadores tampoco se van a quedar en el paro. Uno está en la cadena SER, es el director de Carrusel el director de Carrusel Deportivo, lo diré, está Dani Garrido, y el otro es Joseba Larrañaga, que está en la COPE. Quien quiera escucharlos lo tiene fácil. A uno lo puede escuchar en el programa decano de la Radio Deportiva Española, que es líder de la radio deportiva, y al otro lo puede escuchar los viernes en el partidazo de COPE, aunque a mí eso particularmente me parece muy poco. Yo creo que Joseba se merece más, Carlos. Sí, a ver, lo que has dicho tú antes, que son un tío que no, que pasa por decir desapercibido, porque es un
teóricamente para la radio, a mí me gusta su estilo de radio. Igual lo hace mejor en la tele, pero a mí su estilo radiofónico me gusta. ¿Mejor en la tele que en la radio? Yo creo que no. Yo creo que lo de Joseba es en la radio, pero es que a mí me gusta mucho en la tele, porque es un chaval que tiene buena presencia, tiene buena voz, y como pasa desapercibido, no molesta, no incomoda, no resulta cargante, ni pesado, ni... no sé, no molesta, y eso es muy de agradecer. Pero bueno, yo donde lo prefiero es en la radio. Y él, que hacía el partidazo solo los viernes, porque los sábados no podía, porque tiene el día del fútbol en Movistar, que con eso sí continuará, pues yo creo que, Adri, deberían plantearse la COPE si devolver a Joseba de domingo a jueves, teniendo en cuenta además el mal resultado del partidazo en esta última oleada del EGM. Pues sí, puede ser. Te lo digo porque a ti te gusta el partidazo con Juanma Castaño, por lo tanto, si quieres decir que tú prefieres que siga Juanma, dilo, o sea, aquí sin compromiso. Sí, a ver, bueno, me gusta el de Juanma Castaño, pero vamos, el de Joseba también me gusta y me gustaba muchísimo, vamos. Pero más que esto de un problema de que, vamos, yo no temo por Joseba Larrañaga y por Dani Garrido, ambos van a tener trabajo. Yo creo que este es más un problema para los propios aficionados. Joseba Larrañaga y Dani Garrido son excelentes profesionales y por supuesto van a tener trabajo. De una forma u otra tendrán un programa, otro. No sé si Juanma Castaño seguirá la temporada que viene al frente del partido de las 12. A mí personalmente me gustaría, pero bueno, si al final vuelve Joseba Larrañaga, creo que sería una forma de decir la COPE: nos hemos equivocado estas 2 temporadas y ahora vamos a solucionar el error trayendo al que estaba. No creo que sea lo que vayan a hacer. Yo, igual que digo que Joseba Larrañaga me gustaba en la tele, creo que como presentador, aunque hace más ruido, pero creo que como presentador de televisión es mejor Juanma Castaño. Yo lo veo en los Manolos, llevo años viéndolo, bueno, lo que lleva desde el año 2006, si no me equivoco, y la experiencia es un grado. Y Juanma Castaño, igual que el partidazo no me gusta en Deportes 4, luego ya podemos entrar en los contenidos. Ahí eso ya va aparte, ese es otro debate. Pero a mí como presentador de televisión me gusta más que Joseba, pero en la radio es que no hay historia. Y cuando estaba Joseba al mediodía haciendo Minuto Cero, pues tenías excusa porque dices tú, bueno, el hombre tiene tele, aunque Juanma Castaño también la tiene, porque tiene los Manolos. Pero ahora que Juanma Castaño tiene de lunes a viernes Deportes 4 y Joseba ya no va a tener Minuto Cero, yo creo que es de pura lógica, que devuelvan a Joseba a su lugar, porque además es lo que decía, el partidazo marcó 500 y pico mil oyentes en este último EGM. Son márgenes similares a los que tenía Joseba, y el programa no tiene una carga de autor y de personalización como la podía tener con Alcalá, o como puede tener un programa con Jesús Gallego, con cualquier comunicador que tenga un sello propio. El partidazo viene a ser el partido de las 12 de Joseba, pero sin Joseba y con un cambio de nombre y a otra hora. Pero el programa es igual: tertulia, entrevistas, secciones como la de Maldini, como la del Grupo Risa. Y yo, para que eso lo haga Juanma Castaño, yo prefiero que lo haga Joseba Larrañaga. Pero ya son gustos, claro, Sí, son gustos, pero... Y dentro de que tiene cierta lógica, como dice, no sé hasta qué punto una empresa como la cadena COPE puede decir... Es que destituir a Juanma la próxima temporada para poner a Joseba es decir públicamente: nos hemos equivocado estas 2 temporadas y volvemos al hombre que teníamos antes. Y eso, admitir un error así, o me parece que es algo muy complicado que suceda. Es que ya llevan 7 años con el partido de las 12, con el programa nocturno en general, y ha pasado por ahí Alcalá, aguantó 2 temporadas y salió como salió. Luego estuvo Joseba Larrañaga desde la temporada 2012-2013 hasta la 2015-2016, y el programa se mantuvo estable, pero no acababa de repuntar. Y aprovechando la marcha de la Morena a Onda Cero y el retorno de Manu Carreño a la SER, la COPE apostó por un comunicador muy mediático, otro Manolo. Para competir contra un Manolo, la COPE apostó por otro Manolo, y llegó a marcar 600.000 oyentes. Fue el pico que tuvo el programa nocturno, superando incluso registros de la época de Avellán.
pero el programa ya decayó, y es que al final la radio nocturna es sota caballo rey. El único que ofrece algo distinto, que a su vez es lo que lleva ofreciendo toda la vida, es de La Morena. Y es lo que tú dices, Adrián, para la COPE supone el reconocimiento explícito de un error, de volver a Joseba, pero es que tampoco supone un cambio drástico. No supone un cambio drástico en el sentido de que vuelves a apostar por el comunicador que ya estaba y al que pide la gente. Esta semana, por ejemplo, que hizo Tiempo de Juego, tú lo viste, Carlos, fue un clamor, Twitter, a favor de Joseba. Sí, yo puse un tweet preguntando qué pasaba con Paco González y me llegaron bastantes menciones a favor de Joseba Larrañaga. Sí, Adri, además es que a mucha gente le recordaba el famoso carrusel de mayo del 2010 cuando echaron a Paco, que también lo hizo Joseba. Sí, es cierto, me recordó igual, sí. Bueno, pues ya que estábamos hablando de la radio, vamos a dar paso a la segunda parte de la entrevista a Rubén Martín, y la semana que viene, si quieres, Adri, seguimos comentando cosas de la radio y ya nos dices qué te pareció la entrevista y qué opinas sobre Rubén Martín y en general sobre cómo se está narrando y tratando el deporte en la radio, para abundar en esta tertulia de hoy, ¿vale? Estupendo, un placer, hasta la próxima semana. Venga, Carlos, pues cuando quieras dale y escuchamos a Rubén Martín. No es que me sorprenda la pregunta, me sorprende que no sea así. O sea, quiero decir, tú eres un narrador, no eres un aficionado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que hay que alegrarse más de un gol u otro? Pues yo estoy trasladando la emoción de la radio al oyente. Y el oyente el otro día me escribió, como he abierto ahora por Twitter esto para que la gente me pueda escribir un mensaje, que flipado, porque no solo es que no escriba mucha gente, sino que no ha habido todavía, y pasará, pero todavía no ha pasado, ninguno que me escriba para insultarme, que es una cosa que yo flipo, porque cuando escucho al pobre Juanma que dice, tío, he quitado las menciones en Twitter porque la gente me mata, porque insulta, no sé qué, yo digo, joder, lo pueden hacer incluso sin que nadie los vea, porque sería por privado, y todo lo que he recibido es gracias, muchos atléticos, gracias por ser la voz del Atleti, pero gente del Madrid que dice, tío, gracias porque cuando has narrado el Madrid, o sea, no, entonces yo solo recibo cariño, entonces para mí es flipante eso. Entonces, joder, el otro día me escribe uno de esto por privado, haciendo un Athletic de Bilbao Villarreal, un penalti que para Kepa. Para mí el penalti de Kepa era un momento emocionantísimo.
Entonces Sí, me que lo escribe- paró, pero luego se le escapó el balón, lo para- parecía que iba a entrar y lo paró en la misma Claro, raya. y entonces me escribe uno del Villarreal y me dice, fíjate si eres profesional que sabiendo yo, me decía él, sabiendo yo que eres del Villarreal, lo has narrado y te tenía que estar jodiendo por dentro y parecía que ibas con el Athletic. No, o sea, yo estoy haciendo un partido y estoy narrando y estoy trasladando la emoción de una situación, da igual a favor de quien sea, pero da igual de verdad, Pero lo que me decía Adrián es que, por ejemplo, Manolo Lama no canta igual los goles del Madrid que los del Barça o el Atlético. No. Porque tiene ya unos códigos para el Madrid, el Bicho, el Coletas, yo qué sé, Benzema con sus cosas, tal. Pero contra otros equipos, cuando lo juega el Madrid contra otro equipo y ese otro equipo mete gol, o cuando narra otro equipo, Sí. no tiene esa fluidez, esa facilidad para narrar a ese equipo como si fuera el mejor. Digamos que lo narra como si fuera la selección española. Es diferente, vamos. Ya, Como narra pero- Lama al Madrid a otro equipo. Claro, pero es normal Y no es porque- porque sea del Madrid, No, simplemente no. es porque está acostumbrado, porque es su equipo. Eso es. A Yo mí creo nunca que- me ha parecido el Madrid Lama. No, yo creo que tiene que ver con que él, claro, tú sigues a un equipo durante toda la temporada, entonces, pues eso, asocias a Lama cuando habla del Bicho, no sé, entonces hay hasta una relación como de confianza o de complicidad con el equipo que haces durante todo el año. Yo creo que si midiéramos los decibelios en los que narra Lama un gol del rival y un gol del Madrid, creo que no variaría. Lo que sí varía es el show, porque es distinto, porque también nosotros asociamos Lama al Bicho, a no sé qué, entonces ya creo que estamos predispuestos a escucharlo así. Pero vamos, yo estoy seguro de que narra Lama con la misma intensidad un gol del Madrid o del rival, seguro. El gran secreto de Estado es de qué equipo es Manolo Lama. ¿Y tú? ¿De qué equipo es Rubén Martín, aparte del Villarreal? La pregunta que yo hago, o sea, no lo he dicho nunca, ni lo voy a decir, pero la pregunta es, ¿por qué es importante para la gente que lo escucha? O sea, ¿en qué ayudaría o en qué mejoraría mi relación con el oyente a que se supiera el equipo? O sea, ¿aporta algo? O sea, es importante. O sea, yo... A mí me da igual, la verdad. Claro, no, pero quiero decir, como si tú dices tu equipo es porque tú crees que es relevante en el trabajo que vas a hacer, y a mí, quien lo hace, me parece bien. Si tú dices por delante, vamos a ver, señores, como a mí es posible que me influya el equipo del que soy, voy a decirles que yo soy de La Morena, del Atleti, o Roncero, del Madrid, o porque alguno se ha generado un personaje que rentabiliza de esa manera. Yo aquí tengo que decir que no me siento mejor que ninguno de mis compañeros que dicen de qué equipo es, ni peor. O sea, yo no creo que esté engañando a nadie. Si tú me dices, como dicen esos compañeros y como hasta ahora yo he notado en las redes sociales y la gente que se me acerca, que yo retransmito igual un partido del Villarreal que del Sevilla, del Atleti, tal, ese es mi trabajo. Entonces, ¿por qué tengo que decir de qué equipo soy? Si a lo mejor si digo de qué equipo soy, predispongo al del equipo contrario a que diga, ¿ves? Ya está narrando distinto, porque ya sé del equipo que es. Si tú no eres capaz de detectarlo, es porque lo estoy haciendo bien. En el canal de Tiempo de Juego, en uno de los vídeos, te definen como el narrador de todos los equipos de España. ¿Te gusta que te definas así, como el de cualquier equipo de España? Sí. Desde el Athletic, la Real Sociedad, al Levante, Valencia, Sporting, encanta. Villarreal. Me encanta porque yo soy feliz así. O sea, me encanta que... yo creo que no durará siempre, porque también es verdad que cuando haces mucho un equipo te terminan asociando. Pues es lo que hablábamos antes del Atleti. Yo hago mucho el Atleti, entonces hay mucha gente que me identifica como la voz del Atleti, y muchos incluso creen que soy del Atleti. Entonces a mí hay una cosa que sí me da miedo, y es por la relación tan estrecha que yo he llegado a tener con los aficionados del Atleti. Me pasa todos los partidos, o sea, hay gente del Atleti que yo no conozco, que se han hecho con mi teléfono, no sé cómo, y entonces de vez en cuando me meten en grupos de atléticos o me escriben durante el partido, gente que yo no conozco y que son oyentes. Entonces, y a veces contesto, a veces no, entonces hay una relación que se ha generado. Yo noto un cariño tan grande en la gente del Atleti que me da miedo que un día me cambien de equipo, porque yo trabajo en esto, y un día diga Paco, a ver, el tartamudo del Atleti es un inútil, fuera, ahora se va a poner a hacer tercera división, y la gente diga, no era del Atleti. Entonces, ¿sabes? Hay tengo como una especie de, no es miedo, pero es, me gustaría no fallarle a la gente que ahora siente que yo les represento en el Atleti. Me gustaría que si mañana me toca hacer otro equipo, no piensen, me ha traicionado, o sea, era mentira. No es mentira. O sea, yo cuando narro el gol de Saúl contra el Bayern, o sea, estoy narrando lo que me está saliendo en ese momento de la cabeza y del corazón. Igual cuando me toca hacer un partido del Madrid. Entonces, a mí me hace feliz no rechinar. Porque me acuerdo que muchas veces decían esto, García, de La Morena, los históricos, yo se lo escucho sobre todo a García, que la gente te identifique. Es importante que la gente, que aunque sea para bien o para mal, que hablen de ti.
Y yo no estoy de acuerdo, tío. O sea, yo haría un elogio de la intrascendencia. O sea, a mí me encanta... Si pudiera, no opinaría. O sea, a mí lo que más feliz me hace de mi trabajo es que cuento las cosas. Las cuento cuando pasan y procuro contarlas como pasan. Es que realmente en los formatos de opinión no eres muy activo. No entrabas en el Sanedrín del larguero. Bueno, a lo mejor salvo el Villarreal. Cuando te tocó el Villarreal en el 2006 podías hacer algún escarceo breve, rápido. Sí. O en algún tertulión del partidazo, antes el partido a las 12. No eres muy proclive a eso. No, la verdad es que no soy nada. Y es más, si pudiera... O sea, yo me llamo... Antoñito sí, con sus taruguitos, sus cositas. Claro. Antoñito tiene una gracia distinta. Antoñito es otra cosa. Pero a mucha gente seguro que le gustaría escucharte. Pues a lo mejor sí, pero yo, la verdad, o sea, yo me llama mañana Juanma Corrochano, me llama muchas veces para cualquier cosa y yo estoy ahí. Voy porque primero porque es mi trabajo y no, por delante de que sea mi trabajo es porque me llama un compañero y yo voy donde me diga un compañero. Pero no es en donde tú yo te sientes más cómodo. No, yo me siento cómodo narrando, porque estoy contando lo que está pasando. ¿Informando? Sí, estoy informando, entonces me parece un género tan periodístico, narrar. Es verdad que tú al final tienes un filtro, son tus ojos y tu cabeza, entonces tú luego tratas de ordenarlo de la manera, yo trato de ordenarlo de la manera más honesta que puedo, pero me parece el mejor trabajo del mundo, o sea, porque además esto es el solomillo de la información deportiva, de lo que pase aquí hoy se va a hablar en el Atleti durante 2 o 3 días hasta que llegue el siguiente partido, pero se habla de esto, o sea, luego ya es todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, todo lo demás es el aliño, entonces... Joder, estar en ese momento y luego ya, si pudiera no opinar, preferiría no opinar. Por eso te decía que yo haría un día escribir un ensayo que sea elogio de la intrascendencia. O sea, no quiero ser ni importante ni influyente, no. Quiero contar esto, divertirme y a otra cosa. ¿Prefieres narrar un equipo en concreto porque te sientas más identificado por juego, por relación con la plantilla y cuerpo técnico, por ambiente en el estadio, por facilidades a la prensa, por ser un desplazamiento más cómodo? No. Me gustaría hacer lo que estoy haciendo ahora. Me gustaría no cambiar. O sea, lo que estoy haciendo hasta ahora para mí es perfecto. No tener que... O sea, que a mí es imposible que no me identifiquen con el Atleti porque yo narro el Atleti en casa y fuera. Pero luego tengo otro partido siempre. Yo ayer hice el Leganés Valladolid, la semana que viene hago el Atleti ahí que juega con la Real Sociedad, pero el domingo hago el Getafe Valencia. Entonces, cuando a veces te preguntan, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? No, ¿a ti qué te gustaría ser? Y yo siempre pienso, yo firmo el empate. O sea, yo siempre me dicen, ¿vas a estar así dentro de 10 años? Eso supone no progresar. Y a lo mejor no progresar para alguien le supone un problema. O sea, yo estoy bien así. Estoy feliz, estoy tranquilo, hago lo que me gusta. Has narrado tropecientos goles de cualquier equipo, pero has trascendido sobre todo por la famosa parada, el paradón de Oblak al Bayer Leverkusen en la pasada Champions. A ver si vas a ser el primer narrador que canta mejor las paradas que los goles. Sí. Lo que demuestra mi inutilidad, que eso se lo he dicho ya a mucha gente, porque claro, en general a cualquier narrador le recuerda siempre por un gol. Y a mí me recuerdan por una parada, o sea, eso es... Hay que ser inútil profundo para que no hayas cantado un gol mejor que una parada. O también cantada estaba esa parada que trasciende incluso por encima de un gol, que también es otra manera de verlo. Yo lo veo así, por lo menos. Además, fíjate que no es un momento histórico, porque lo normal es que siempre que hay algo que se recuerda o por el momento, por la importancia, o porque es un gol que no sé, que tiene algo de especial en la jugada, pero en mi caso era un... Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, en el que el Atleti ya estaba clasificado de un partido que iba empate a 0. O sea, sí, los 4 de la ida iba empate a 0. O sea, era un partido de mierda, una parada que no importaba para nada, pero es verdad que es un momento distinto, porque es una parada, o sea, es un momento deportivo, es verdad que es distinto, no sé con qué se podría comparar, pero con una jugada rara que se ve muy pocas veces y que da la casualidad de que en ese momento yo estaba preparado para hacerla. Por eso es muy importante cuando yo les digo, cuando los chavales preguntan, pero ¿hay que tener suerte? Hay que tener suerte. O sea, tú tienes que tener culo. Para terminar trabajando en eso tienes que tener suerte. Y luego te tiene que coger, con lo que decía Picasso, te tiene que coger trabajando la suerte. O sea, tú tienes que estar preparado para que llegue ese momento. Yo hubiera narrado esa parada si en vez de estar haciendo el Atlético de Madrid hubiera estado en Ser Móstoles, donde empecé haciendo el Alcorcón. No. Si no estuviera ahí, aunque hubiera sabido narrarla, no hubiera podido. ¿Por qué? Porque nadie me dio la oportunidad de ponerme. Una vez que te dan la oportunidad de ponerte, es cuando, estando ahí, al final, De la Morena decía, el toro pone a cada uno en su sitio, que es una cosa que no entendía al principio. Porque un día le pregunté, cuando De la Morena me llama para traerme de Villarreal aquí, y yo a los 15 días de estar en Madrid, yo no sabía por qué me habían traído. Y todavía no había empezado la liga, con lo cual yo estaba desubicado. Y yo decía, José Ramón, pero ¿qué hago yo aquí? Porque claro, llevaba 15 días y no sabía qué iba a hacer ahí. Y me dijo, el
toro pone a cada uno en su sitio. Y yo, al principio no lo entendí, luego tiene todo el sentido. O sea, llega un momento en el que ahí van pasando cosas y tú algunas las aprovechas y otras no. ¿Pero viniste de Villarreal a Madrid por él o Sí. por Paco? No, a mí me traslada de La Morena. Yo me fui a Villarreal por Paco. O sea, a Paco le faltaban narradores en 5 o 6 sitios, pero esto es de rebotes la vida. Yo no me iba a Villarreal. O sea, la historia de mi vida es que yo estaba cansado de hacer deporte. Yo estuve 2 años en Ser Móstoles, haciendo Navalcarnero, Alcorcón, Móstoles, tal, y hubo un momento en el que para mí era todos los días hacer lo mismo. Y yo he estado muy pendiente y siempre me ha interesado mucho el concepto de identidad. Esto es una mierda de mi vida, rollo que no hay quien lo entienda, pero a mí me interesaba mucho el concepto de identidad y estaba muy pendiente del asunto en aquella época del País Vasco. Era el año de la aprobación del Plan Ibarretxe, que iba a venir a defenderlo al Congreso, entonces yo estaba muy pendiente de la situación vasca. Y entonces yo me gestioné dentro de la radio un traslado para irme al País Vasco a trabajar, a cumplir el Plan Ibarretxe, pues a seguir el proceso. O sea, en informativos. Sí, en informativos. Entonces yo tenía concedido el traslado de informativos. De hecho, mi jefe directo iba a ser Javi Hoyos, y que luego fue director de Carrusel, era el director de informativos de la SER en Euskadi, y yo ya había hablado con él, me iba a la SER de San Sebastián a hacer informativos, para poder, como pagaban una mierda, para completar el sueldo me tenía que hacer también Localia, que en aquella época, y entonces cuando se lo voy a explicar esto, se lo expliqué a Evia, que era el que yo conocía. Cuando ya me iba a ir, pues jugábamos al fútbol, nos juntábamos los jueves por la mañana, y un día le dije, tío, me voy al País Vasco en un mes o algo así, que ya me han concedido el traslado y tal. Y Evia no me dijo nada, pero lo debía hablar con Paco. Le debía decir, tío, hay un tío en Móstoles que se va a hacer informativos y es de deportes, y a lo mejor nosotros le podíamos dar un hueco, porque el tío se va porque... Y en verdad no había hueco en Madrid, pues el Atleti lo hacía Paco Jo, el Madrid lo hacía Lama, en Valencia está Morata, en Sevilla Santi Ortega, en Barcelona Olivero, o sea, no hay huecos, es que los mejores estaban ocupando los mejores huecos. Y me llamó Paco y me dijo, a ver, tío, yo no tengo hueco para ti en Madrid, pero me dice Evia que eres un tío que es válido y tal, hay 6 o 7 ciudades donde te podrías ir, una era Vigo en aquella época, ahorita era Santander, Pamplona y Villarreal. Y entonces Paco me dijo, vete donde quieras. Yo creo que es mejor Villarreal porque van a jugar la Intertoto. Ya tenía una proyección, claro, y una perspectiva de crecimiento, pero, como la economía. Pero Intertoto. Y entonces me Bueno, dijo, pero por algo se empieza. imagínate que se meten en UEFA y a lo mejor te puedes hacer la UEFA y tal. Y tu primer partido, perdona, fue un Villarreal Atleti de la Intertoto en el verano del 2005 o 2004. 2004. Verano del 2004. Porque yo estuve 4, 5 y 5, 6. Ese fue tu primer partido del Villarreal en el Carrusel Nacional. Sí, porque todo lo que había hecho antes era segunda. El primer partido que yo narré en entero verano era eso. Que además o sea, el momento... Mira, ayer me preguntaron cuál es el partido que recuerdo con más cariño de todos los que he narrado, y dije que ese Villarreal Atleti, que era 2-0. La ida fue en el Madrigal. Yo creo que fue 1-0, gol de Gonzalo Rodríguez. ¿Puede ser? Juraría que fue 2-0. Porque escuché los goles además en la página de la SER. No recuerdo el resultado. De hecho, los voy a adjuntar en la entrevista. Si tú me lo dices, te creo. Juraría que sí, ¿eh? Pues para mí ese es el partido más... Pero por lo que supuso, porque yo, claro, 3 o 4 días antes del partido, claro, estábamos todos de vacaciones. Entonces me llama Paco un día y me dijo, Rubén, ¿y tal? ¿Tú te atreves a hacer el partido? Y yo pensé, yo no estoy para hacer un partido, pero dije, sí. Pues yo te escuché y eras como ahora. Y me dijo Paco, pues para adelante. Y yo, en el fondo, colgué el teléfono y pensé, está Paco de vacaciones, no quiere joder a Morata, que estará también. O sea, yo debo ser el último, y habrán dicho, total, para una mierda de Intertoto en agosto, que la haga el chaval, que además, joder, ya que se ha ido a tomar por culo. Yo, claro, yo me iba a vivir, yo me fui cobrando 500 euros. O sea, es más, yo al tercer mes de estar en Villarreal le llamé a Paco y le dije, me tengo que volver porque me he fundido la pasta que tenía ahorrada. O sea, yo pagaba por estar allí. Y total, que ese partido me llama Paco 3 o 4 días, sí, lo hago, tal. Y cuando terminé de narrar el partido, me llamó Paco nada más terminar. Pero yo noté a Paco feliz. O sea, no te digo exultante, pero feliz. Paco ni se acuerda de esto, claro, porque Paco de estas cosas no se acuerda, pero para mí era Paco González el que me llamaba y le di toda la importancia del mundo. Y me llamó y me dijo, estoy súper contento de haberte mandado allí. Joder, qué bien, tío, ha quedado el partido de cojones, de puta madre. Te vas a hacer la vuelta también. Y la vuelta suponía ir a Madrid. Entonces, claro, hacer un partido en el Calderón era que él veía que yo tenía la suficiente capacidad de poder hacer un partido con todos los que había en Madrid, que para mí eran estrellas. Es decir, todos los que narraban por delante de mí en el Carrusel Madrid. Óscar Ejido, Edi Frade, Paco Jo. Y entonces yo recuerdo como que para mí fue el examen definitivo. Pero tú, como comentabas antes, ya habías hecho escarceos en lo que es la narración en Ser Móstoles, que fue la primera emisora en la que tú estuviste fue la cadena SER de Toledo, haciendo el magazine del fin de semana, la Vivir, que son 2 días provincial.
que te tocó, ¿cuánto tiempo y qué tal te manejabas con ese formato, con el magazine? ¿Pagaría por escuchar audios tuyos de aquí? Hostia, de pues esa si lo época? escucharas, tío, fliparías. Porque yo la primera vez que me puse delante de un micrófono fue allí. O sea, Por eso. Yo estaba currando en la Tribuna de Toledo y pues esto debió ser... Empecé allí en 2001, pues ya debió ser marzo de 2002 o algo así. Y en febrero-marzo me llamó el que era el jefe de deportes de la SER en Toledo, Alberto Jiménez, que ahora es el director de deportes de la tele de allí. Y me llamó y me dijo, se queda libre el hueco del fin de semana. Claro, el hueco del fin de semana era cobrar, no me acuerdo de la época, serían 200 euros o algo así. Entonces, claro, no lo quería hacer nadie. Un periodista serio no se iba a poner a cobrar 200 euros por ir y joderse un fin de semana. Y entonces me dijo, ¿a ti te apetece hacerlo? Entonces yo curraba de lunes a viernes en el periódico y claro, tenía que empezar a no librar, como ya ha sido la historia de mi vida, empezar a no librar ningún día de la semana. Y le dije, sí, yo lo hago. Entonces, como no había hecho nunca radio en mi vida, antes de presentar un programa, me mandaron a cubrir, yo creo que era algo de patines, no me acuerdo qué era. Yo tenía que ir a entrevistar a padres que sus hijos estaban patinando. Y me llevé una grabadora y, o sea, el ridículo que hice fue tan absoluto, porque yo les dejé la grabación allí para ver qué tal, para que lo escucharan los que estaban allí. Isabel Salvador, que era la jefa de informativos de Castilla-La Mancha, Alberto y tal. Y se debieron descojonar y pensaron, hemos fichado al tío más inútil para hacer radio de la historia. Porque yo no sabía hablar en la radio, entonces empezaba... Como todos, cuando empezamos. Claro, pero claro, yo iba a empezar a hacer un programa en la SER, entonces eso era inviable. Entonces, bueno, vamos a ir practicando y tal. Entonces durante una semana estuve practicando en antena con ellos para empezar a foguearme y empecé allí a hacer el A Vivir que son 2 días. Y me gustaba mucho, la verdad, porque me llevé a compañeros de la facultad. Luego otro compañero de la facultad se quedó haciendo el del fin de semana, entonces yo al final me lo pasaba bien. Y como te decía, pasaste de ahí a ser Móstoles, donde empiezas a hacer más o menos ya deportes a un nivel estable y semiprofesional. Sí. Paso primero a Parla porque la emisora de Móstoles y la de Parla, que era Antena 3 Parla antigua, estaban conjuntas, se llamaba Ser Madrid Sur. Y luego cuando se separan ya me mandan a Móstoles. Bueno, ¿y cómo fue aquella época, lejos de los focos del fútbol ultraprofesional? ¿Cuántos erais en la redacción? ¿Qué hacías? Pues estaba yo solo, como es lógico. Sí, claro. Yo cuando llegué estaba José Antonio de la Rosa en Ser Madrid Sur. Y luego él, yo creo que se quedó haciendo las crónicas y no sé qué más hacía allí, periodista de cojones. Y entonces yo me puse a hacer el local, que se llamaba El Palco en aquella época. Y claro, a mí al principio me hacía una ilusión de la hostia, porque además el primer año pudimos narrar. A mí en realidad, si lo pienso ahora, lo que me ha gustado siempre es narrar. Lo que pasa es que no lo supe hasta que empecé a hacerlo. Y allí hicimos una final de la Copa de España, de fútbol sala, del Móstoles y el Boadilla. Entonces yo creo que fue la primera vez que viajé con un equipo para hacer una final de fútbol sala. Y luego se vendieron los partidos del Alcorcón en segunda B y hubo una temporada que viajamos con el equipo. Nosotros íbamos en el coche y íbamos a hacer los partidos del Alcorcón en segunda B. Y entonces, bien, pero ya yo medida la segunda temporada haciendo, yo ya me daba cuenta que era lo mismo. Yo hacía el programa local y entonces yo llegaba allí y me daba cuenta que era todos los días lo mismo. Entrevistar a un tío del Alcorcón, a un tío del Leganés, a un tío del Móstoles, a un tío del Navalcarnero y llenar 50 minutos. Y yo, cuando me di cuenta de que estaba llenando 50 minutos de radio, dije, se acabó porque al final me voy a acostumbrar a esto. Y fue cuando pedí el traslado ese para hacer informativos. Bueno, yo recuerdo que te escuché cuando estabas en Ser Móstoles, te estoy hablando de la temporada 2002-2003, que yo empezaba de aquella en Ser Gijón, y estaba los domingos, ibas a los fines de semana, un programa que se llamaba Jóvenes y Campeones, en el que empezó también un tal Juanma Castaño. Sí. Y yo te escuchaba los domingos, no siempre, pero de vez en cuando algún domingo entrabas a la 1:30 en el carrusel de Ser Gijón de David González, y escuchaba a Rubén Martín en el Leganés, cuando jugaba contra un equipo asturiano, evidentemente. No recuerdo el equipo, pero a lo mejor el Oviedo B, el Sporting B, generalmente eran filiales, y te escuchaba y ya dije, este tío tiene algo. ¿Sí? Estaba Eri también, Yago de Vega, eran Eri, Yago, Óscar Ejido, tú, y yo te escuché y dije, este tío tiene algo, yo creo que va a llegar, puede que llegue o va a llegar seguro. Qué bueno, tío. ¿Es más fácil triunfar en la radio siendo de Madrid que siendo, por ejemplo, de Gijón como soy yo? Hombre, o de Cádiz, por ponerte un ejemplo. Yo creo que la experiencia demuestra que no, porque Juanma está haciendo el programa de la noche en la COPE, Paco dirige Tiempo de Juego. Bueno, es verdad que Paco nació en Madrid, aunque es de Tineo, pero Juanma es de Gijón. Todos somos Juanma Castaño. Claro, pero Manu Carreño que es de Valladolid, Javier Ares era de Valladolid, Héctor Fernández, estoy pensando en los que están haciendo los programas, sobre la marcha. Héctor Fernández es de Vitoria, trasladado también de Vitoria, de la Morena Sierra de Madrid. Joseba es de... Dani Garrido es de Bilbao, canterano de la SER. Joseba es de Pasais, de Pasais San Pedro, y además Joseba pasó por la SER de Santiago también. En Ferrol estuvo, creo. Creo que hay un momento en el que tienen que cruzarse los caminos de Madrid y el tuyo. O sea, porque es verdad
que es difícil que... O sea, yo conozco gente buenísima en todas las emisoras, de todas las radios, por ahí por España se hace una radio increíble, especialmente en Cataluña, que si no los escuchan los jefes que están en Madrid, o alguien no les dice escucha a este tío o a esta tía, no presentarían nunca un programa nacional, eso está claro. O sea, si Juanma hubiera sido una máquina haciendo el programa local de Gijón durante 30 años, hubiera sido eso, una máquina haciendo el programa local de Gijón. No lo era, 30 yo lo años. escuchaba y flipaba, lo hacía Claro, muy guay. pero si Tipo nadie... Paco, me recordaba a Paco mogollón. Claro. Edu Pidal. Esto, También por lo ejemplo, escuchaba Edu yo. Pidal es... Yo estaba en un periódico de aquella y coincidíamos en ruedas de prensa y me llamaba la atención sobre todo su descaro. Claro. Muchas veces decía, este tío se atreve a preguntar esto. Claro. Y yo, claro, la seriedad de la prensa, tienes que buscar más el dato, más el dossier, más la información pequeña, la letra pequeña. Y él, como era para radio, siempre hacía la pregunta más, el giro más llamativo. Y yo decía, joder, ole sus huevos, macho. Claro, pero ves, eso te das cuenta si lo escuchas en Gijón. Y de repente Edu, hay un verano en el que nosotros nos vamos y él yo creo que se había venido, pues eso, a buscar su oportunidad. Coincidió el trasvase de todos vosotros de la SER a la COPE, Sí. y él se trasladó de Gijón a Madrid. No, fíjate, que ese es el matiz. Él ya estaba allí, porque él se vino a hacer unas prácticas a Madrid. Él dijo, yo voy a apostar por mí. Entonces él estaba currando en la SER de Gijón y pidió hacer prácticas ese verano. Como vosotros, ya. Claro, y entonces él ese verano de 2010 estaba haciendo prácticas. ¿Qué pasa? Que se produce la desbandada de los 50 y tantos que no vamos a la COPE y tienen que tirar de gente. ¿De quién tiran? De los que estaban allí. Y entonces Edu, que había apostado por estar allí, tiene la suerte que le pilla trabajando. Y que, entonces yo, ¿eso es suerte? No, yo creo que es mérito de Edu, del esfuerzo. Entonces de repente ponen a hacer a Edu, creo que en aquella época era inalámbrico el Atleti o algo así, y claro, todo el mundo se da cuenta de que ese tío era muy bueno. Entonces hasta que no te dan la oportunidad de demostrar la capacidad que tienes, no puedes. En el 2010 Edu, yo juraría que estaba en Gijón, porque Claro. estaba el Sporting en primera y era el inalámbrico de David en el Molinón. Eso es, él pide hacer ese traslado, él estaba currando en Gijón y pide irse de becario a Madrid a hacer prácticas durante 3 meses porque debe ser que le coincidía al final de la carrera o algo así. Fue cuando las hice yo también. Claro. Pues Hice yo las pruebas. él se queda en Madrid porque había estado esos 3 meses en verano, entonces claro, la gente que estaba allí le empieza a conocer. Pero eso es injusto, Rubén, y te voy a explicar por qué. Porque yo estaba haciendo un máster en la UEM y me presenté a las pruebas y como no había convenio con la Universidad ¿En la Europea de SER? Madrid, hice las pruebas académicas, digamos, en la Complu, en la Complutense, hice el examen teórico, súper chungo, por cierto, era muy, muy difícil, la verdad. Sí. Y luego la prueba de voz la hice en los estudios de la Gran Vía y ya había pasado la movida con Paco y me acuerdo que me tocó leer un teletipo, era un titular de baloncesto, no sé si era un reciclado del Play Basket de Paco Jón, no sé lo que era, pero me tocó dar un marcador Sí. de baloncesto y me habían dicho que estaba la prueba bien, pero que se lo jugarían a cara o cruz. No sé si era de aquí a Juan Carlos Rodríguez, el director adjunto de la SER. A Caro Cruz. Estaba, ¿cómo se llama? Ernesto Estevez, de director Sí. de informativos, juraría. Estaban Juan Carlos y Ernesto y dijeron que era moneda al aire y salió cruz. Y yo ese verano me fui a las y la verdad es que lo único que sirvió es para conocer a Pedrito Martín y para ver el Mundial de España. Pero lo mío era la radio y fue una pena, la verdad. Pero claro, es que coincidió también toda la movida. Claro, pero a ver, Hay gente como Edu pidiendo el pase desde Gijón. Claro, pero yo, fíjate, no creo que sea injusto porque Edu deja un trabajo fijo, o sea, él deja un trabajo estable en el que ganaba, no sé el dinero que ganaría, no sería mucho, claro, porque estaba de inalámbrico en Gijón, y él dice, yo apuesto por mí y prefiero irme de becario a Madrid porque yo quiero demostrar en Madrid que valgo para eso. Sin duda, no, y vale, chaval, pero Sí, pero hay que tener mucho huevo. jugaba por con eso. Red porque él tenía curro ya asegurado. Y si luego cuando te ¿prácticas vuelves, o no? si luego cuando te vuelves tu puesto está ocupado, o sea, yo cuando me fui a Villarreal, por ejemplo, yo no me dejaba mi trabajo aquí, o sea, no es una excedencia, ¿eh? O sea, Ya. yo me dice, Paco, ¿te vas a Villarreal? Y yo me fui, claro, como se van, como nos vamos los inconscientes, te vas y te vas. Entonces yo tuve toda la suerte del mundo porque el Villarreal, yo iba para un año, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que el Villarreal ese año queda tercero en Liga y se mete en Champions. Con Forlán y entonces, compañía. Claro, entonces yo pensé, un inútil como yo, desde que arranque, ¿cuándo va a tener la oportunidad de volver a narrar Champions? Y la Champions la narran Lama, Oliveros, Paco José se mete en el Atleti, que en aquella época no se metía, Santi Ortega o Morata. Y Dobarro Y con el Dobarro, Depor. claro, y Dobarro. Entonces, ¿cuándo voy a tener yo la oportunidad en mi vida, pero lo pensaba así, en mi vida, de hacer un día un partido de Champions? Entonces dije, me tengo que quedar otro año, y por eso me quedé otro año. Pero si yo me hubiera vuelto, es más, yo me volví al año siguiente, en marzo o abril yo ya decido que me vuelvo de Villarreal después del segundo año. Yo ya estaba cansado, tenía mi familia aquí, tenía mi novia aquí, entonces yo decía, es que yo ya... Claro, al final tu sitio está donde está tu gente, por lo menos el mío. Y entonces ya dije, me vuelvo. Y entonces dio la casualidad de que Ferreras, que era cuando empezaba la sexta, me llama para que yo me vaya a la sexta.
Y entonces yo le dije, llamo a la radio contento, les digo, oye, no os preocupéis, yo me voy a volver a Madrid. Pero no os preocupéis que no me vuelvo sin nada. O sea, yo me volvía sin tener trabajo en la radio. Pero no os preocupéis que me ha llamado, Ferreras había sido mi director en la SER y él me conocía, no sé de qué, puedo escucharme, supongo que sería, claro, que alguien le había hablado de mí. Entonces no os preocupéis porque yo me puedo volver con curro a la sexta. Y esto fue, no sé, una semana, y a la semana siguiente me llamó de La Morena y me dijo, te va a llamar, tú no te vas a ningún sitio, te va a llamar Daniel Anido para que te vengas a negociar con él aquí para que te vuelvas a Madrid. O sea, que era cuando, claro, desde La Morena él pensó, porque yo curraba mucho también para El Larguero, aparte de para Carrusel y de La Morena, él debió pensar, no se va a ningún sitio. Y entonces me llamó y por eso me vine a Madrid. Pero ¿De qué año hablamos, perdón? Pues esto fue 2004-2005, 2005-2006. ¿2006 puede ser? 2006. ¿Después del Mundial de Alemania? Sí, 2006, tuvo que ser 2006. Porque Ferreras se fue en el 2004 de la serie, estuvo en el Madrid con Florentino. Y en 2006 yo creo que es cuando empieza la sexta. Y en el 2006 empieza la sexta, que coincidió la Andrés Manía con Andrés Montes, que en paz descanse. Eso es, que es un mundial que hacen 4 y la sexta media, solo así para darse a conocer. Pues Exacto. Ese verano fue. Y entonces yo me volví a la SER porque al final ellos pensaron, no, este tío no se va. Pues si hubieran dicho, que se vaya, me hubiera ido a la tele, o a lo mejor cuando hubiera venido aquí hubiera dicho Ferreras, pues este tío es un inútil, no puede ir a la tele, que se vaya a otro lado. Pero donde tú empezaste a catar el fútbol de alto nivel fue, como decías, en Villarreal, un pequeño pueblo de 45.000 habitantes de la provincia de Castellón de la Plana, y allí llegas en el año 2004 con rango de jefe de deportes a una plaza histórica, una emisora histórica como Radio Castellón Cadena SER. Bueno, ¿Cómo llegas hasta ahí? Yo en realidad llego como un manguta, ¿eh? O sea, quiero decir, allí había un jefe de deportes histórico que se llama Liberto Beltrán, que tenía un problema de salud en la época. Entonces allí estaban Liberto y un chaval que se llamaba Vicente Aledón. Yo voy a cubrir la baja de... O sea, Liberto está de baja médica y yo en teoría entro allí para cubrir el puesto que dejaba Vicente. O sea, Vicente era el jefe de deportes de la SER en Castellón y yo voy allí de segundo. Entonces yo era que iba al entrenamiento al Villarreal, yo feliz, y que iba al entrenamiento al Villarreal, sacaba los cortes y tal, y a los 3 meses 3, 4, no me acuerdo cuánto tiempo fue, o final de la primera temporada, Vicente era un tío que le costaba mucho, se ponía muy nervioso. Entonces yo lo recuerdo como una etapa jodida para él. Llenar el programa del mediodía 50 minutos, eso que hablamos antes de la responsabilidad, yo creo que él no la manejaba bien. Era un tío que se lo tomaba todo tan a pecho que le hacía no disfrutar de su curro y se piró. Yo creo que al año por ahí se piró. Entonces cuando yo me quedé jefe de deportes, Y Juan Palomo, ¿no? y ahí yo me lo guiso, yo me lo claro, como. claro. Y entonces ya El ser deportivos y las conexiones teníamos con... una tertulia los lunes. O sea, para mí era una experiencia profesional porque era empezar a hacer de todo, y era una experiencia de vida porque era la primera vez que yo me iba a vivir solo por ahí. Entonces vivía en un, claro, si no me daba para más, vivía en una habitación, en un piso compartido. Como todos cuando venimos claro, pagaba 150 pavos porque no me daba para más. Cuando bajaba a casa cada semana o cada 2 semanas me llevaba tupper para que me duraran para 15 días porque es que no tenía pasta. O sea, no tenía pasta para la comida. Por eso te decía antes que cuando yo llegué a los 3, yo tenía ahorrados, pues no sé si eran 900 euros o algo así, y me los fui comiendo. Y entonces al tercer mes de estar allí llamé a Paco y le dije, Paquito, yo de verdad, para mí ha sido una experiencia de la hostia, yo estaba encantado, he estado feliz, pero me vuelvo porque es que me he fundido la pasta ahorrada. O sea, no es que no gane, es que estoy perdiendo dinero y ya me he quedado sin los ahorros. Y me dijo, no tío, no te puedes volver, joder, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y fíjate cómo sería que no me pudieron dar dinero por la radio. O sea, porque en vez de decir, oye, sí, subirle a este tío la pasta, la SER de Castellón era una emisora asociada, entonces la SER de Castellón decía, Radio Castellón decía, sí, que le queréis subir la pasta porque lo queréis los de Madrid aquí, pues estas cosas como de las emisoras, le pagáis vosotros. La emisora de Madrid decía que no sé qué, total, que al final lo arreglaron metiéndome en el AS. O sea, no me subieron el sueldo, sino que me pusieron otro trabajo. Paco habló con Relaño le dijo, vale, me hace falta un tío en Villarreal. Pues venga, ya está, le damos 500 euros más, que era lo que cobraba por hacer el AS, y yo con 500 euros era capitán general, con 500 pavos más ya. Claro, sobrevivir ya con ganaba, más pues, 1.000 euros holgura. al mes, claro, con 1.000 euros al mes yo era capitán general. Y entonces, pues así me pude mantener, así estuve los 2 años. Y allí, a la sombra del Valencia, que es el gran equipo histórico de la comunidad valenciana, empieza a despuntar el submarino amarillo, al que tú acompañaste a París, Lisboa, Manchester, Milán, Londres, Edimburgo, y empiezas a cultivar esa faceta de Willy Fogg de la radio, y te empezamos a escuchar, como te comentaba antes, en el carrusel deportivo de la cadena SER, sí. El de No se confundan Paco y Pepe. Sí, era el carrusel todavía. Y haces la Champions. Sí, claro, pues eso que hablábamos antes, o sea, para mí era... O sea, algo que no me iba a volver a pasar en la vida. ¿Cuántas veces vas a ir a Australia? Una, pues había que disfrutarlo. Entonces yo dije, termina la temporada, el Villarreal tercero no se metía en la Champions directamente, jugaba una previa contra el Everton y ya esa previa la hice yo y se metió en Champions. Entonces claro,
Cuando empezamos a ver el grupo, y en el grupo yo creo que aquello fue Manchester United seguro, la fase de grupos, claro, para mí Old Trafford era ir a Old Trafford, era la hostia. Ir a la luz a Lisboa, o sea, entonces para mí fue disfrutar. Y entonces claro, el Villarreal encima dio la casualidad de que ese era el segundo año que se metió en Champions, y el Villarreal llegó a semifinales de la Champions, que ya aquella semifinal, ves lo que hablábamos antes de Lama, al Madrid lo echaron y el Lama fue a hacer aquella semifinal. Yo narré hasta cuartos de final contra el Inter de Milán, y la semifinal contra el Arsenal ya la narró Lama. El famoso penalti de Riquelme, que yo recuerdo que me pilló a mí acabando la carrera en Valladolid, y escuché ese partido por la radio porque lo televisaba el Plus y no podía bajar al bar porque estaba liadísimo con trabajos y exámenes de la universidad, y tengo grabada aquella narración del penalti de Riquelme que le tocó a Lama, aunque tú también estabas en el Madrigal. También, sí. ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Te hubiese gustado narrarlo a ti o casi mejor que no? Porque era un poco duro. Qué momento, ¿eh? El famoso penalti de Riquelme. En el próximo programa sabremos qué recuerdo tiene Rubén Martín de aquel dramático y a la vez tan emocionante momento, pero yo ahora me hago una pregunta que quizás te estés haciendo tú también. ¿Qué hubiese pasado si Riquelme hubiese metido aquel penalti? Pues seguramente el Villarreal hubiese jugado su primera final de la Liga de Campeones. Habría sido contra el FC Barcelona, precisamente en el Estadio de Saint-Denis, en París. Hubiésemos tenido una final española. Y quién sabe si aquel equipo de Manuel Pellegrini con Riquelme, Forlán y compañía habría ganado su primera final de la Copa de Europa, su primera y única final de la Copa de Europa hasta el momento. Hubiese sido una gesta casi sin precedentes en la historia del fútbol. Pero bueno, lo que toca ahora es ir echando el cierre a esta edición de Abriendo Líneas. Muy interesante el programa de hoy, con la entrevista a Rubén Martín, con, como no, un repaso a la actualidad. Hablando desde el Racing de Carlos hasta el Balón de Oro de Cristiano, pasando por la inminente jornada liguera, recordando lo que fue esta semana de Liga de Campeones y Europa League. Y como no, hablando del lamentable cierre, de la lamentable desaparición del programa Minuto Cero en Movistar Plus, probablemente el mejor programa de deportes que se estaba haciendo en la televisión española. Son malos tiempos para la lírica y malos tiempos para el periodismo, sí. Pero bueno, nosotros estaremos aquí como todas las semanas el próximo viernes, ya con la Navidad a la vuelta de la esquina, y hablaremos, como no, de lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte. Gracias a nuestros compañeros Adrián Anet y Carlos Rodríguez, el jefe de todo, por su participación en esta edición de Abriendo Líneas. Y la próxima semana, como digo, habrá más y esperemos que mejor. Os habló, encantado como siempre, Alejandro Rozada. ¡Hasta luego! Till we're naked, bed with